Hola, muy buenos días. Feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de esta semana que se titula La educación y la redención. Y el versículo para memorizar es un versículo muy conocido que se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, estamos bien contentos esta mañana por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Pero como siempre, no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él, pues te lo pedimos en la sangre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjenme comenzar con un pequeño comentario haciendo una pregunta. ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra Biblia? ¿Qué nos imaginamos cuando alguien nos habla acerca de la Biblia? Bueno, dos imaginaciones que quiero comentar. Una de ellas es que muchas veces cuando escuchamos la palabra Biblia, nos acordamos de la narración de amor entre Dios y su pueblo que terminó mal. Y solamente hay que leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5 y los versos del 1 hasta el 5. Lo voy a leer para que miren cómo se había desarrollado esta relación entre Dios y su pueblo. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, que es una versión con un lenguaje más contemporáneo. Dice Isaías 5, los versos del 1 hasta el 6, dice: Voy a entonar en nombre de mi amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba que el viñedo diera uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron uvas agrias. Verso número 3. Ahora, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa. Si mi viñedo o yo, ¿había algo más que hacer a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Verso 5. Pues bien, les voy a decir lo que yo pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Verso número 6. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza, y voy a ordenar a las nubes que no envíen lluvia sobre él. Esta finalmente fue la relación o la historia de la relación entre Dios y su pueblo. La otra idea que nos podemos formar cuando escuchamos hablar de la palabra Biblia es, o nos imaginamos la historia entre un maestro y sus alumnos, donde los alumnos siempre reprobaban los exámenes. Pero el maestro era un maestro muy paciente que les explicaba las lecciones hasta que algunos de ellos finalmente las aprendieron. Y la historia no es diferente en nuestros días. Seguramente nosotros conocemos a algunos alumnos que se han inscrito en esta escuela, pero de repente no les interesa la escuela, se cansan, no pasan los exámenes y finalmente abandonan la escuela. Pero gracias, muchas gracias a Dios, porque tenemos un maestro que es muy paciente. Muchas gracias, válgase la redundancia,
a la gracia divina. Ahora sí, pasemos a la parte del domingo que se titula A la imagen de Dios. Déjenme leer Génesis 1, 26 y 27. Lo voy a leer, lo voy a anotar dos veces, por eso lo voy a leer solamente una vez. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Quiso decir Dios que iba a hacer al hombre con una apariencia física como la apariencia de él? ¿O quiso decir Dios que cuando iba a hacer al hombre a su imagen lo iba a hacer con un carácter semejante al carácter de él? O tal vez con ambas, con su apariencia física y con su carácter. La verdad es que si me hacen esta pregunta, la respuesta es que no sé. Lo que sí sé es, de acuerdo a lo que acabo de leer, es que Dios hizo al hombre a su imagen. Y lo que yo también sé es que después de que el hombre pecó, la imagen del hombre se deterioró por causa del pecado. Y esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 6 y los versos 5 y 6. Voy a leerlos y dice de la siguiente manera. Y vio, estamos hablando ya de la imagen del hombre después de que éste pecó. Verso 5, capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso sí lo sé. Pero lo que también sé, y lo que es mucho más importante, es que a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y al mismo tiempo estableciendo una relación diaria con nuestro Dios, entonces podemos llegar a ser transformados de regreso a la imagen de Dios. Déjenme leer 2 de Corintios, Hechos, Romanos, Corintios, el capítulo 3 y el verso número 18. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Él, como por el Espíritu del Señor. Entonces, en base a estos versos que acabo de leer, creo que nos formamos una imagen de lo que quiso decir Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. La parte del lunes se titula Jesús como Maestro. La Biblia menciona muchos términos para describir a Jesús. Y lo hace de esta manera porque un solo término, creo yo, no puede encerrar lo que significa Jesús para nosotros. Por eso encontramos términos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo del Hombre, como el Salvador, como el Redentor, y uno de mis favoritos es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque no puedo entender, creo que nunca voy a entender en esta tierra, cómo un ser supremo, el mismo Dios,
se quitó sus vestiduras reales, se bajó de su trono, le entregó el cetro a su padre y se vino a vivir con nosotros. Es algo que no lo voy a poder entender, yo creo, ni en esta tierra ni en el cielo. Pero todavía más, otro término que usamos es el Cordero de Dios. Lo que nos está diciendo es que no solamente vino Jesús a vivir entre nosotros, sino que tuvo que morir como muere un cordero, a fin de dar su vida por nosotros. Pero hay otro término que también es muy común, o por lo menos era muy común con las personas que vivieron en la época en la que Jesús vivió. Y por supuesto me estoy refiriendo al término rabí o maestro. Y desde que Jesús vino a esta tierra, fue un maestro para nosotros. Hace apenas unas semanas atrás estábamos diciendo que desde el mismo nacimiento de Jesús, Él fue un maestro, por supuesto, para José y María primeramente, después para los pastorcillos y también para los Reyes Magos que se encontraban en el momento del nacimiento de Jesús. Y unos poquitos años después, cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, se dice que se perdió. Bueno, se perdió para sus padres, pero finalmente estaba en el templo dialogando y enseñándole a los doctores de la ley. Desde su nacimiento y en su niñez, Jesús fue un maestro para la humanidad. Unos pocos años más adelante, dice que cuando Juan el Bautista estaba con algunos de sus discípulos y miran pasar a Jesús, Juan el Bautista exclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y dice la Biblia que los discípulos que se encontraban con Juan lo dejaron y siguieron a Jesús. Y entonces Jesús, notando que lo seguían, dice que Jesús volteó y les preguntó: «¿A quién buscan? ¿A quién buscáis?». Y los discípulos le contestaron: «Rabí, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde vives?». Y entonces Jesús les dice: «Vengan y vean». Y el relato nos cuenta que los discípulos, estos dos discípulos, se quedaron con Jesús porque ya era muy tarde, pero lo que hicieron inmediatamente después, cuando regresaron, por supuesto me estoy refiriendo a estos discípulos como a Andrés y a Juan, dice que inmediatamente Andrés fue y le dio las buenas nuevas a su hermano Pedro. Ahora, déjenme leer el capítulo 11 de Isaías, pero solamente voy a leer los versos del 1 hasta el 3 y también voy a leer el 9, porque estos retratan fielmente el carácter educativo de Jesús. Dice Isaías capítulo 11, los versos del 1 y hasta el 3, y también voy a leer el 9, que dice: «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces». Verso 2, «y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová». Verso 3, «y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos». Verso 9, «no hará mal ni dañará en todo mi monte santo, porque la tierra finalmente será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar». Este era el carácter educativo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan hay una historia ampliamente conocida
por la mayoría de nosotros. Por supuesto, me estoy refiriendo a la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. Voy a leer los versos, los versos 1 y 2 de Juan 3. Juan 3, los versos 1 y 2. Es bien interesante lo que dice aquí, porque un maestro de la ley reconoce a Jesús como un maestro. Déjenme leerlo, creo que está más entendible si lo leo. Dice, este vino, hablando de Nicodemo, pues la parte, permítanme, iba a leer la parte número, o el verso número 2. Juan, voy a leer también el 1. Juan 3, 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La parte del martes se titula Moisés y los profetas. Voy a hacer un breve comentario en este día, en esta parte, de la siguiente manera. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, comúnmente nosotros los llamamos el Pentateuco, pero también se le conoce como la Torá, que básicamente se dice que es la ley para los judíos. A veces erróneamente se enseña que la ley se debe de guardar para contar con la buena voluntad de Dios. Algo así como quien hace un trueque. Ustedes se portan bien y entonces yo los bendigo. Pero en realidad la ley es un material didáctico que nos protege, que nos enseña a vivir de una forma exitosa y segura según Dios que nos creó. La ley, por alguna razón, al ser humano no le gusta. Y no le gusta porque piensa que de alguna manera se están restringiendo sus libertades. Pero en realidad la ley o las leyes, inclusive las leyes civiles, están hechas para nuestra propia protección y para protección de los demás. ¿Qué sería si viviéramos en una comunidad donde no existen leyes? Creo que sería un caos. Miren, déjenme contarles una anécdota. El ejemplo es, no sé si pueda ayudar, pero voy a tratar de que ayude. En una ocasión, cuando estaba joven, que de repente hace uno muchas cosas indebidas, llegó un amigo mío en la noche, casi como en la mitad de la noche, que quería llevar a su novia a Las Vegas. Y me dijo que si yo lo podía ayudar a manejar. Y entonces le dije que no había problema, que lo ayudaba a manejar. Entonces me fui manejando mientras él se durmió. Y cuando despertó me dice, pues, ¿dónde vamos? Y le digo, estamos casi como en la mitad del camino. Y me dice, no, ya debimos de haber llegado, déjame manejar yo. Y le digo, ok. Entonces él se puso a manejar y cuando íbamos llegando, como llevaba mucha desesperación por manejar, excediendo los límites marcados de velocidad, lo paró la policía. Y vino una mujer policía, pero muy enojada, muy enojada. Y lo primero que le dijo fue lo siguiente: no más porque tengo una emergencia que hacer ahorita, si no inmediatamente ahorita te llevaba a la cárcel. Y la razón era porque había excedido los límites de velocidad. Y le dice, ¿no te das cuenta que a esta velocidad que tú vas manejando, si se poncha una llanta del carro, el carro puede volar como quien patea una lata de soda vacía?
Después de que le dio el ticket, muy caro por supuesto, que nos fuéramos, pero nos quedamos pensando en la importancia de guardar las leyes para nuestra protección y para la protección de los demás. Ahora, cuando hablamos de las leyes divinas, son leyes que Dios nos dio para nuestra propia protección y para los demás. Aunque a muchas personas les pueda parecer que las leyes están restringiendo sus libertades, Dios que nos creó sabe lo que más nos conviene a nosotros. Déjenme pasar ahora a la parte del miércoles que se titula Los sabios. Estuve tratando de encontrar una palabra contemporánea similar a la palabra sabiduría, porque no es muy común en el lenguaje ordinario de todos los días. Esta palabra de sabiduría más bien la encontramos muy a menudo cuando leemos la Biblia. Así que una palabra similar, no del todo, puede ser inteligencia. Pero cuando quise encontrar la definición de inteligencia, me encontré con una infinidad de definiciones para esta palabra. Así que yo tomé la que me pareció más importante. La inteligencia es la capacidad que tiene una persona en base a su conocimiento para resolver los problemas. Por supuesto, está muy lejos de lo que significa sabiduría. Sabiduría en la Biblia, especialmente hay una historia que se encuentra en Primera de Reyes, y es la historia del rey Salomón. Joven, había ascendido al poder, era el rey de Israel, y Dios se le apareció en Gabaón y le dice que le pida algo que Dios se lo va a conceder. Y entonces el rey Salomón le pide sabiduría. Déjenme leerlo, Primera de Reyes, capítulo 3, los versos del, no sé si sean muchos, del 5 hasta el 9. Primera de Reyes. Voy a leer solamente algunos. Primera de Reyes, capítulo 3, los versos del 5 hasta el 9. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en un sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en juicio y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en el trono como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni en número ni por multitud. Da pues a este tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que está pidiendo aquí Salomón es sabiduría. No está pidiendo inteligencia. Parece lo mismo, pero hay una muy grande diferencia. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Así que si usted va a una universidad, si va a algún colegio, seguramente aprenderá cómo resolver las cosas correctamente. Pero la sabiduría es la habilidad para elegir y hacer las cosas que valen la pena. Voy a leer otra vez lo que es la sabiduría. Sabiduría es la habilidad para elegir y hacer las cosas que valen la pena. Y la cosa que más vale la pena en esta vida es, por supuesto, alcanzar la salvación. Pero la salvación no se alcanza
con la inteligencia, no se alcanza con el conocimiento, se alcanza con la sabiduría. Por eso es que es bien importante que nosotros seamos sabios en este aspecto. Y si alguien tiene falta de sabiduría, déjeme leer el consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Timoteo en los versos 3 y el verso 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Nadie necesita ser una persona inteligente para tener sabiduría y escoger las cosas que valen realmente la pena en esta vida. Voy a leerlo otra vez porque es de suma importancia. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pasemos ahora a la última parte, que es la parte del jueves, que se titula La educación en la iglesia primitiva. Por supuesto, cuando estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó hasta que murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan, alrededor del año 100. Los que hemos estado más tiempo en el Evangelio nos hemos dado cuenta que la educación cristiana nunca se termina, nunca nadie se gradúa. Pueden cambiar los métodos, pero el Evangelio es el mismo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, después de haber estado por 3 años y medio con sus discípulos, con la gente, dejó ahora que avanzasen sin su presencia física, pero con la tutela del Espíritu Santo. Y este método desde entonces ha sido el mismo hasta nuestros días. Jesús ya no está con nosotros, pero tenemos su palabra redactada en la Santa Biblia y también tenemos la tutela del Espíritu Santo. Algunas veces pensamos, cuando echamos a volar la imaginación, pensamos que nos hubiera gustado vivir en la época de los patriarcas o en la época de los profetas o en la misma época de Jesús. Pero el mejor momento para haber vivido en esta tierra es ahora. Porque ahora tenemos acceso al aprendizaje de todas las cosas que habían sido escondidas referente al plan de salvación. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios, él menciona que la primera vez que fue con ellos se concretó únicamente para hablar de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Y una vez que los corintios entendieron esta parte, entonces el apóstol Pablo volvió otra vez para explicarles acerca del plan de salvación que había sido concebido desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros puede parecer muy sencillo, porque para nosotros es un hecho ya confirmado, es un hecho ya llevado a cabo. Pero cuando se consumó el plan de redención, solamente lo conocía la Trinidad. Los mismos ángeles no podían comprender plenamente el plan de salvación, según lo dice 1 de Pedro, el capítulo 1 y el verso 2. Inclusive en la época de los profetas, dice que los profetas escribieron acerca de él, refiriendo al plan de salvación, escribieron acerca de él y solo entendían en parte el mensaje que se daba acerca de la salvación por medio de Jesucristo, según lo narra 1 de Pedro, el capítulo 1 y los versos 10 y 11. El plan de redención, mis queridos hermanos, está próximo a concluir. Está a punto de llegar al final.
sería una grande tragedia haber tenido la oportunidad de nacer y haber tenido la oportunidad de elegir vivir con Cristo por toda la eternidad. Por eso hace falta la sabiduría. Y si alguien tiene falta de sabiduría, déjenme leer para concluir el comentario de esta semana lo que dice lo que dice Santiago en el capítulo 1 y los versos 5 y 6. Es un verso ampliamente conocido. Hagamos de él una realidad. Santiago, capítulo 1, los versos 5 y 6, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Verso 6, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte hasta la otra. Mis queridos hermanos, aquí terminamos el comentario de la lección número 8 de esta semana. Si Dios nos concede la vida, nos volveremos a ver a través de esta misma plataforma para comentar la lección número 9. Que Dios nos bendiga. Hasta entonces.